Buenas noches, buenas noches. Qué bueno que estamos de nuevo aquí, otra vez reunidos en este curso de Biblia que cada vez se pone más interesante, ya la cosa más, ¿cómo se dice? Más emotiva, más llena de intriga, de emoción, de cosas que vamos aprendiendo poco a poco, ¿ya? Como en este semestre el curso de Biblia se llama Eso está en la Biblia. Entonces estamos buscando como esos temas un poco truculentos, un poco extraños, que están ahí. Y nos gusta a nosotros también aprender porque somos muy curiosos y nos gusta saber hasta las partes truculentas que puede haber en la Biblia. Como siempre, pues comenzamos con nuestra oración. Vamos a tener en cuenta sobre todo todas estas personas que... ¿Cómo se llama el huracán que está pasando ahora? Por allá por Nueva Orleans, por Luisiana. El Francine, para esa gente, nosotros que conocemos aquí en Miami de huracanes, de ciclones, de tormentas tropicales, sabemos cómo es eso, ¿ya? Sabemos qué difícil puede ser todo eso. Así que hacemos nuestra oración teniéndolo en cuenta a todos ellos. Y ofrecemos al Señor como un bello sacrificio esta clase, ya como nuestra oración en acción por todas las personas que vayan a sufrir víctimas de ese, de Francine, de ese huracán que va llegando por allá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Muy bien. ¡Examen! Alejandro, tú fuiste el último en la clase pasada. Tú tienes el derecho de escoger un número del, te digo cuál. Kira. ¡Ay, qué madre! El número Kira. Del... No te han dicho número todavía. Nada. Del 1 al 5. El 5. Muy de malas, porque es tu esposa y no vino. Que lo haga él. ¿Lo haces tú? ¿Te animas? No, te digo otro número. Dale otro número, pues. El 2. El 2. Emma. ¡Ay, Emma! Muy bien, está muy fácil. Sí. Las preguntas son verdad o mentira, ¿ya? ¿Verdadero o falso? Eso es todo. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Emma, en la clase pasada vimos que en la Biblia se habla de sitios geográficos como lugares santos. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Verdad? Es verdad. ¿Te acuerdas que cuando Moisés vio la llama, la zarza ardiendo, la voz le dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es un lugar santo? O sea que sí, en la Biblia sí se mencionan lugares santos. Muy bien, oye, muy bien, Emma, gracias. Ahora te toca a ti del 3 al 10. Un número del 3 al 10. 9. El 9. Sandra. Mira ahí, vecinita tuya, ¿viste? En la fila están ahí acabando. Sandra, de nuevo, las preguntas son verdadero o falso, ¿ya? Te pregunto, en la clase pasada estudiamos algo que llaman el genio. Los genios, el genie. El genio en la antigüedad era un ser mágico que está atrapado en una lámpara. ¿Verdadero o falso? Falso, es verdad, falso. El genio era el nombre que le daban al espíritu de los ancestros. Al espíritu de los ancestros que los seres humanos creían
que todavía lo sigue protegiendo y lo sigue cuidando a la familia. Oye, están volando. Perfecto. Ahora te toca a ti del 15 al 21. Dame un número del 15 al 21. 19. Margarita. Ahí. ¡Yeah! Margarita. Las preguntas es verdad o falso, verdadero o falso. ¿Ya? Te cuento. En la antigüedad se pensaba que la divinidad o las divinidades solo actuaban en una región o para un pueblo en particular y no tenían poder en otro país o en otro pueblo. ¿Cierto o falso? En la antigüedad, Margarita. Tú no te llamas Margarita. Cierto, sí, es verdad. Todavía no habían desarrollado la idea de que si es un verdadero Dios, tiene que ser un Dios de todo lugar. Apenas estaban diciendo, es el Dios de mi pueblo, nuestro Dios, o como dice en la Biblia, el Dios de Israel. Pero solamente es ¿de dónde? De Israel. El Dios de Colombia es otra cosa. ¿Ya? El Dios de Estados Unidos es otra. Todavía estaban en ese desarrollo apenas. O sea, es que la antigüedad, la humanidad, de a poquito, íbamos poco a poco. Muy bien. Te toca a ti la semana entrante empezar con el número siguiente. Bien. Hoy vamos a tratar un tema un poco chimbenguenchón, un poco raro, que a la gente cuando lo escuchan hay veces se conmocionan porque dice contradicciones en la Biblia. Pero ¿cómo eso es posible? Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo va a tener contradicciones? Sí, la Biblia es la palabra de Dios porque Dios se revela por medio del texto que nosotros llamamos la Biblia, claro que sí. Pero como nos ha enseñado la Iglesia por siglos, la Biblia también es el trabajo de seres humanos que escribieron con su lenguaje humano, dependiendo de la forma como se expresaban en aquellas épocas. Sí, es la palabra de Dios, pero fue hecha escrita ¿con qué lenguaje? Lenguaje nosotros, lenguaje humano. Por ejemplo, vamos a buscar todos, ya el coro del frente ya tienen su tarea, tranquilitos, ya, pero vamos a los de atrás, vamos a buscar Proverbios 26 del 4 al 5. Proverbios 26 del 4 al 5. Vamos a ver qué dirá Proverbios 26 del 4 al 5. Vamos a darle un segundito para que y me lo lees tú, por favor, ¿ya? Proverbios 26 del 4 al 5. A ver qué es lo que tendrá eso. Proverbios 26 del 4 al 5. Ya lo tienes tú, ¿no? Léelo, por favor, con voz alta y fuerte. No respondas a las estupideces de un imbécil, se volverás como él. Responde a las estupideces de un imbécil, porque si no se va a creer un sabio. ¿Si vieron la contradicción? Vuélvelo a decir. Sí, porque está adelante y para atrás. En el versículo 4, ¿qué dice? Versículo 4 dice, no respondas a las estupideces de un imbécil. Y el versículo 5 dice, respóndele a las estupideces de un imbécil. Entonces, Juan o su hermana, ¿te diste cuenta de eso? En el 4 dice, no respondas. Y en el 5 inmediatamente dice, responde. Y entonces, ¿a quién le hacemos caso al 4 o le hacemos caso al 5? ¿Por qué sucede eso? ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Por qué se ve esa contradicción? Se los explico.
Porque el libro de los Proverbios, ustedes han escuchado la palabra vademecum. ¿No han escuchado nunca la palabra vademecum? Un vademecum. Se la voy a escribir. Vademecum. Un vademecum era como una colección de frasecitas y dichos que las personas iban recopilando poquito a poquito, sin ningún orden en específico, sin ningún orden necesario, sino que usted iba recopilando esas frases como decimos hoy en día, nuestros dichos, nuestros refranes populares, los van recogiendo, los van escribiendo, pero sin ningún orden necesario. ¿Y qué es lo que hacían en el vademecum? Todos los días, antes de irme a trabajar, voy a ver qué palabra de sabiduría tienen para mí, y hacían como una tómbola, y el primer papelito que sacaban, con la frase que salía, esa era la frase para mí el día de hoy. Ese es donde guardaban todas esas frasecitas escritas sin ningún orden, sin ninguna cosa, se llama un vademecum. Pues el libro de los Proverbios es exactamente eso, un vademecum. No necesariamente cada proverbio tiene que seguir la lógica del proverbio que sigue. Simplemente empezaron a coleccionar una frase después de la otra, ¿ya? Una frase después de la otra. ¿Cómo diríamos hoy en día? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y entonces en el próximo? Y en el próximo diríamos, el que con la miel, como el que entre la miel anda, algo se le pega o algo así, ya como que algo se le pega, ya, o a caballo regalado no se le milla el colmillo, ya, una cosa así, ya, o como decía el Chapulín Colorado, no sé si se acuerdan ustedes de esa época, una de las cosas graciosas del Chapulín Colorado era que tenía dos refranes, pero los mezclaba, ya. Entonces él dice, a caballo regalado no le entran moscas, ya. O en boca cerrada no se le ve colmillo, decía él, boca cerrada no se le ve colmillo. Mezclaba las dos y cuando trataba de explicarlo decía, es que no se le ve el colmillo al caballo cuando tiene la boca cerrada porque tiene las moscas espantando. Y se pegaba un enredo el hombre. Pero es eso, el libro de los Proverbios, hay una sección del libro de los Proverbios que aparece muy clarito que dice, hijo mío, estas son mis instrucciones para ti, que te vaya bien en la vida. Pero hay pedazos del libro de los Proverbios que era simplemente una colección de refranes, de dichos, de frases, sin necesidad de que una se junte con la otra. Era como un vademecum, ¿ya? Pero ese vademecum está perfecto. Entonces mira, una frase es, no hables, no respondas al imbécil, al necio, pero el otro vademecum, la otra frase que había coleccionado también dice, respóndele al imbécil, al necio. Ya, mira tú. Pero como si nosotros no estudiamos eso y lo leemos seguidito, dijimos, pero ahí hay una contradicción. ¿Ya? Vamos a leer Éxodo 33, versículo 11, y brincamos versículo 18, 20. Éxodo 33, versículo 11, por eso el puntito, brincamos al 18, 20. ¿Ya? Este es Moisés en el monte Sinaí con Dios. ¿Ya? Moisés en el monte Sinaí con Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 11. ¿Quién tiene Éxodo 33, 11? Bueno,
Uno lee el 11 y el otro lee 18 al 20. Versículo 18 al 20. ¿Quién va a leer 11? Tú lees 11 y Alejandro lee versículo 18 al 20. ¿Ya? Yahvé hablaba con Moisés, cara a cara, como habla un hombre con un prójimo. Ajá. Después Moisés Ya. volvía. Ya. Es un solo versito. Aquí no es que no he terminado. Porque Pero mi amor te dijo Ah. que era nomás un versículo. Es solo un versículo y no ha terminado. Y ahí el punto. Hasta entonces, pero no había terminado por la mitad. Ay, perdón. Es larguito. Dale, por favor. Yahvé hablaba con Moisés. Yahvé hablaba con Moisés Cara a cara. como hablar con un hombre. Sí. Con un prójimo. Sí. Después Moisés volvía al campamento, pero ayudante, el joven Josué, hijo de Noé, no se alejaba de la tienda. Perfecto, gracias. Yahvé hablaba con Yahvé, es decir, Adonai, Dios, hablaba con Moisés cara a cara, como se habla con un amigo o como un prójimo, dice esa traducción. Pero Alejandro, ¿qué dice el mismo capítulo 33, pero del versículo 18 al 20? Moisés dijo a Yahvé, por favor, déjame ver tu gloria. Y él le contestó, toda mi bondad va a pasar delante de ti y yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé. Pues tengo piedad de quien quiero y doy mi preferencia a quien la quiero dar. Sí. Y agregó Yahvé, pero mi casa no la podrás ver. Mi cara. Mi cara no la podrás ver porque no puedes verme el hombre y seguir viviendo. Oye, en el mismo capítulo, al principio le dice, Dios hablaba con Moisés face to face, cara a cara. Y para el versículo 20 dice, nadie puede ver mi cara y seguir viviendo. Y entonces, Son contradicciones. no, aguanta burro, aguanta que para allá vamos. Ya viste, se dan cuenta que, o sea, no se puede negar que el texto dice una cosa y después dice lo contrario de lo que acabo de decir. El texto está clarito al principio. Moisés habla con Dios cara a cara, como un hombre habla con su amigo, con su propio. Y más adelante Dios le dice a Moisés, te voy a hacer ver toda la grandeza mía, pero no puedes ver mi cara porque ningún hombre puede ver mi cara y seguir vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en este ay Dios mío, que en este texto de Éxodo, el capítulo 33, hay dos tradiciones diferentes que se mezclaron cuando escribieron el libro. En una tradición está dicho, Moisés y Dios hablaban cara a cara, y no es la primera vez que sucede. Abraham no hablaba con Dios cara a cara. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham, voy a ir a Sodoma porque el clamor de sus injusticias llega hasta mí y voy a destruirla? Y Abraham empieza a hablar con Dios diciéndole, ¿y si hay 50 justos? ¿Vas a destruir la ciudad con los 50 justos? Y Dios le responde, no. Y después, ¿y si hay 45? ¿Y si hay 30? Hablando, o sea, no es la primera vez. Hay una tradición donde muestran a los seres humanos hablando con Dios normalmente. Pero hay otra tradición un poco más, ¿cómo se dice? Más estricta, más ortodoxa, que quiere hacer la separación entre Dios y los seres humanos, donde nadie puede ver la cara de Dios y seguir vivo. Parece que cuando escribieron este texto de las historias de Moisés, las dos tradiciones quedaron interlazadas, se dice, ¿no? Entrelazadas, ya, entrelazadas. La estricta, nadie puede ver la cara de Dios, y la que estaba ya tradicional de Dios
como Moisés con Abraham, puede hablar cara a cara sin ningún problema. Muy bien, muy bien. O sea, sí vemos que de primerazo, cuando vemos esos textos, se ven patentes que hay contradicciones, al menos que alguien nos ayude a explicar por qué existen esas contradicciones. Es más, hay un señor que se llama Chris Harrison. ¿Te acuerdas? Estaba buscando el nombre. Ah, sí. Chris Harrison. Chris como Christopher. Chris Harrison. And Chris Harrison, él no es un experto en Biblia. Chris Harrison es un científico de computadoras, ya, él trabaja con computadoras. Y él hizo un experimento, metió la Biblia en un software de la computadora y buscó las contradicciones que se pudieran encontrar en los textos bíblicos. Y oiga, yo no sé hablar hoy. Según él, según Chris Harrison, el resultado de su computadora le mostró no solamente las veces que el Nuevo Testamento copia los textos del Antiguo Testamento, sino también las contradicciones que pueden haber entre los libros de la Biblia. Y según él, según su resultado, y lo pueden buscar en San Google, ¿ya? Y según él, el resultado, él encontró 63.779 contradicciones. 63.779 contradicciones. ¿Cómo que se llama el hombre? Chris Harrison. Chris Harrison, como Christopher. Chris Harrison. Ahora, ese es el argumento con que ustedes se van a encontrar muchas veces con gente que se considera a sí mismo ateas o que se consideran agnósticos. De decir que los cristianos tenemos una Biblia, un libro que está repleto de contradicciones. Hoy vamos a estudiar si es verdad que hay contradicción, y se van a dar cuenta que sí hay. Ya nos dimos cuenta con Proverbios y con Éxodo, pero hay otras más. No vamos a estudiar las 63.000 de Chris Harrison porque no acabamos nunca en la vida, ¿ya? Pero vamos a leer, a encontrar unas ya que me llamaron la atención, que son las que están aquí, ¿ya? En negro escribí la referencia y en azul, que van a leer aquí el pueblo de Dios, van a decirnos la contradicción, ¿ya? Es decir, aquí vamos a tener el texto como lo conocemos y aquí el texto en azul de dónde puede venir esa contradicción, o al menos lo que parece como una contradicción. ¿Les parece? ¿Ya? Para ver qué fue lo que este señor Chris Harrison, de nuevo, no es un biblista, no es un teólogo, es un experto en computación, ¿ya? En ciencias de la computación y la informática, pero da un número que muchos utilizan como argumentos teológicos. Es decir, utilizan el lenguaje de una ciencia para hablar de otra ciencia. Las cosas como que no cuadran. Pero vamos a explorar nosotros ese mundo. Aquí, por ejemplo, el primer ejemplo que yo les tengo es el orden de la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 25 al 26, dice así, que fue las plantas, los animales
y el ser humano dividido en hombre y mujer. Génesis 1, 25 al 26 dice, el orden de la creación ha sido plantas, animales y finalmente el ser humano en sus dos versiones, hombre y mujer. Pero, ya sabes dónde viene el pero, Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 8 y del 18 al 22, nos dan un orden totalmente distinto. Vamos a leer, por favor, la primera parte. Génesis 2, 4 al 8. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Cuando Dios, el Señor, hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Muy bien, aguántame ahí. Entonces, aquí según eso dice, lo primero que creó el hombre, Dios fue al hombre. ¿Ya? Sigue. Ni había plantas. No habían plantas todavía. Ni había brotado la hierba. No había hierba, no había nada todavía. No había agua. Y después dice que creó un jardín. ¿Cómo fue lo que dijo? Entonces, sin embargo, de la tierra salía agua Sí. que regaba todo el terreno. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre. Ahí está. Del polvo de la tierra, De la misma tierra. De la sopló. sopló en su nariz y le dio vida. Sí, Así el hombre comenzó a vivir. comenzó a vivir. Hasta ahí llega. Bueno, que no. Hasta el 8, ¿no? No, no, no. Después Dios, el Señor, plantó un jardín en la región. Ahora del sí aparecieron las plantas. Muy bien. en el Sí. oriente y puso allí al hombre que había formado. Thank you. Muchas gracias. Y ahora brinquemos capítulo 2, versículos 18 al 22. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. ¿Ya llegaste al 22? Ese es el 22. No, entonces Yahvé hizo caer a un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y le rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: Este sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ya. Si vieron el orden en el capítulo 2, primero el hombre, después las plantas, después los animales y finalmente la mujer. la mujer. Vea usted. Vea usted, eso sí está duro. En el capítulo 1 era plantas, animales y el ser humano, los dos al mismo tiempo, varón y mujer. Sí. Y en capítulo 2 es primero el hombre, después las plantas, después los animales y finalmente la mujer. Qué interesante que hay dos órdenes en la creación. Ya les voy a explicar después cada uno de ellos. No se me... Ya, tranquilitos, ya que después les explico cada uno de ellos. Vamos al segundo ejemplo. Oye, ¿quién mató a Goliat? David. Según primer libro de Samuel, capítulo 17, 49 al 51, David, el rey David, es el que mató a Goliat. Y el nombre que le dan a Goliat es el filisteo. El filisteo. El filisteo. David, según primera de Samuel 17, 49 al 51,
fue David, que agarró una, ¿cómo se llama? Una onda con una piedra. La onda con una piedra y le pegó en la cabeza a Goliat. Se cae Goliat del golpe. David corre, le toma la espada a Goliat y le corta la cabeza al rey, a Goliat. Pero Maduro no dijo eso. Ya. Pero el segundo libro de Samuel, capítulo 21, Kira, versículo, Kira no, perdón, segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 19, dice otra cosa. Hubo otra vez guerra contra los filisteos, Contra los filisteos, sí. en la cual Etanán, hijo de Jared Oregín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. ¿Quién fue el que lo mató? ¿Cómo se llama? El hijo de Jared Oregín de Belén, Sí, ¿cómo se llama ese muchacho? Etanán, ¿Qué? Etanán, Etanán, ¿cómo se escribe? Elanán, E-L-H-A, N-A-N, ¿no? ajá, sí, acento en la A al final. El Hanán. El Hanán. De Belén. Pero el de Belén no era el rey David que había nacido en Belén. Porque por eso Jesús nace en Belén, porque viene de la familia de David. Según segunda de Samuel 21, 19, el que mató a Goliat es el Hanán, hijo de no sé quién, de por allá de Belén. Hijo de Jared Oregín. Y en primera de Samuel dice, fue David el que mató a Goliat con la onda y después le cortó la cabeza con la espada. Y entonces, Bueno, para mí, yo no sé. ¿quién mató al pobre Goliat? ¿O lo mataron 2 veces? Mira. Eso sí, no sé. El de la primera parte no digo como. ¿Cómo? ¿Viste? Ahora vamos a ver, no te preocupes. Hay 2 personas que se mataron 2 veces, mi amor. lo mataron 2 veces. Primero lo mató David y después lo mató el Hanán. Este que mató allá no se conoce. El conocido es el otro. El Hanán es el conocido. David. David. David es el otro. David es el que conocemos. Pero mira que segundo Samuel dice que fue el Hanán el que lo mató. A lo mejor se llamaba David y él le puso el ¿Ya? Mira tú. No pidió. ¿Viste tú? Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con estas contradicciones? Vamos a ver el tercer ejemplo. ¿Qué quieren nos tiene? Espérate. En la Biblia se habla que hay una, ¿cómo se dice eso? Hay un debate sobre si mi papá, acuérdate que las mujeres, a las mujeres y los niños, pues no, ante la ley antigua no tenían, ¿cómo se dice? No tenían ni voz ni voto, no contaban para nada. Entonces era papás a hijos. Si mi papá se muere, pero mi papá es un ladrón, un bandido, un desgraciado, el que tiene que pagar por la pena, la culpa de mi papá, Eso yo. es el hijo. ¿Ya? Entonces, pero eso es una forma antigua, no solo en la Biblia, sino en muchas culturas tenían esa forma de pensar. Entonces, la pregunta es, ¿si se castiga al padre junto con el hijo, o solo se castiga al padre y el hijo no, o el hijo también merece castigo? Según el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, no, el culpable es el que merece el castigo, nadie más, ni el hijo, ni el nieto, ni el tataranieto, ni nadie más. Cada uno, dice Ezequiel, cada uno es responsable de los actos cometidos. Si el que cometió el acto malo fue el padre, al que se tiene que castigar es al padre, no al hijo. Y viceversa. Si fue el hijo el que cometió el acto indebido, no hay por qué castigar
al Padre. Pero, ay, borré el perdón. Pero, en el Éxodo, capítulo 34, del 6 al 7, Dios está hablando con Moisés. Seguimos después de si pudo ver la cara o no. Capítulo 34, Dios está hablando con Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, Sí. tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Oye para allá. Qué barbaridad. En el profeta es, no, cada uno responsable de su acto. Si el que fue el culpable fue el papá, se castiga el papá. Si el culpable fue el hijo, se castiga el hijo. Punto, acabó. Pero en el Éxodo, ¿qué le dice Dios a Moisés? Que él no va a dejar al culpable irse con la suya, sino que se castigará a los hijos, ¿a quién más? A los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Oye, vaya. Hay un momento dado en el Nuevo Testamento que se le preguntan a Jesucristo, ¿y esto? ¿Con quién está pagando? Ese sí, cuando el hombre que nació ciego, que le dicen, ¿y este por qué nació ciego? ¿Por sus pecados o los pecados de sus padres? Ya ves, que esa era la mentalidad de la época. Ya ves, que yo no digo mentiras, pero es que la gente cree que yo digo mentiras. ¿Ya? Pero te das cuenta que ya vemos otra contradicción. El profeta dice, no, cada pollito en su cajita. Pero Éxodo dice, no, la culpa, yo no dejo sin castigo al hijo, al nieto, la segunda, no, tercera y cuarta generación, ¿no? O sea que cuando terminamos como decían en mi pueblo cuando hablaban de Pablo Escobar, aquel narcotraficante, que él decía, cuando quería vengarse de algo que le habían hecho, él dice que siempre Pablo Escobar nunca se vengaba directamente con la persona que le hizo daño, sino que buscaba a sus familiares, hacerle daño a los familiares para que sufriera la persona que le había hecho algo a Pablo Escobar. Y siempre decía así, ya, si no sé tal cosa, entonces yo busco y mato a su mamá, y mato a su papá, y mato a su abuelita, y si ella ya está muerta, la desentierro y la vuelvo y la mato. O sea, ese tipo de pensamiento, ya, y eso, o sea, cuando yo leo Éxodo 34 y me dice, Yahvé, el Dios misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y clemencia, pero la culpa se la lleva el perro, el gato. Y yo, ¿pero qué es todo esto? ¿Me entiende? Y ahora vamos para el Nuevo Testamento, que tampoco se salva el Nuevo Testamento. Las últimas palabras de Jesús antes de morir, ¿ya? Espera, yo borro la palabra vade. Ya saben lo que es un vademecum, ¿no? Una colección de frasecitas todas juntas que sin orden alguno. ¿Ya? Esa va a salir por el miércoles que viene. Las últimas palabras de Jesús antes de morir. Según Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, 34 al 37, las últimas palabras de Jesús fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dando un fuerte grito, expiró. Mateo dice exactamente lo mismo. Las últimas palabras de Jesús antes de morir fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
dando un fuerte grito, murió. Pero Juan. Pero, a ver, los de esta esquina, los de la esquina del sabor. Lucas 23, del 44 al 46, ¿qué dice Lucas? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Era ya cerca de la hora sexta, cuando el eclipse se el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora noche. Sí, El velo del santuario se rasgó por medio. sí. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En Lucas las últimas palabras de Jesús es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo eso, expiró. Pero Juan dice otra cosa diferente. ¿Qué dice Juan? Capítulo 19. Yo lo tengo aquí marcado, pero le voy a leer dos pedacitos y son diferentes. A ver. Dice en el 29, que no está marcado ahí, pero mire. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Ahora voy para el 30, dice. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. O sea que para Juan, las últimas palabras de Jesús fue: todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, ¿cuál fue la última palabra de Jesús? Marcos y Mateo dicen: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después le agregó lo demás. Pero es que Lucas no incluye esto. Lucas no dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Juan tampoco dice: Dios mío, Dios mío. El último y dijo: ya no digo algo, ¿para qué lo voy a decir yo? Lucas solamente dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en Juan no dice nada, sino todo está cumplido. Y murió. Juan estaba allí. ¿Cuál Juan? Ese no. ¿Cuál? En la película, El de la película, ¿no? en la película uno en todo. El de la película, porque el único Juan que aparece con nombre en el Evangelio según San Juan es Juan Bautista. Ningún otro Juan aparece. Por favor, padre. Nadie más, solamente aparece Juan Bautista con nombre En la Juan. película uno en toda esa frase. Ya ves, digo yo. Pero sí se dan cuenta, entonces al final, para alguien que no conoce los textos y los lee, van a decir: ay, Chris Harrison tiene razón. La Biblia está llena de contradicciones. ¿Cómo se va a poder creer en lo que dice estos textos de la Biblia? ¿Ya? Vamos ahora sí a la segunda parte de la clase de hoy. ¿Por qué hay estas llamadas contradicciones? ¿Por qué aparecen este tipo de contradicciones? ¿Ya? ¿Por qué? ¿De dónde es que aparecen todas estas contradicciones? ¿Ya? ¿Puedo borrar la parte azul? ¿Ya? Madre, Todavía no. A ver, rapidito. Vamos a aprender por qué, de dónde es que aparecen estas contradicciones. ¿por qué aparecen las contradicciones? Pero si se va a aclarar después, ¿para qué le pones para mortificarnos? No, para que nosotros hagamos el ejercicio de cómo hace mucha gente que van a hacer ese argumento de: la Biblia está llena de contradicciones, no podemos creer lo que dice la Biblia. ¿Ya? Pero vamos ahora sí a buscarle la explicación. Fuímonos. ¿Por qué aparecen estas llamadas contradicciones? Porque nosotros estamos jugando con dos, ¿cómo se dice? Con dos conceptos teológicos que en el tiempo de la Biblia todavía no conocían esos dos conceptos teológicos.
Concepto número 1. Univocalidad. Univocalidad. ¿Qué significa univocalidad? Univocalidad significa que nosotros tenemos, modernamente hablando, el concepto que la Biblia toda concuerda absolutamente todo. Uni es una o única voz, univocalidad. Es decir, no hay nada, ¿cómo se dice? Que contradictorio, no hay discordias, no hay nada. Todo lo dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo, todos están de acuerdo en lo mismo, ya todos, no hay ningún problema en las cosas. Voy a pedir prestado. ¿Ya? Y ese concepto aparece, ¿por qué? Porque para nosotros modernos, cuando nos dicen la Biblia, esto es lo que tenemos en mente. Un libro llamado la Biblia, que empieza en las primeras páginas y termina en las últimas páginas. Por lo tanto, si fue escrito, todo lo que hay adentro tiene que tener una univocalidad. Desde que empieza en el capítulo 1, versículo 1 del libro número 1, hasta que termina en el capítulo 22, versículo no sé qué, ya se me olvidó, del último libro de la Biblia. Todos van diciendo lo mismo, sin contradicciones, sin irse en contra unos de los otros. Y ya vimos varios ejemplos de que sí hay en el texto contradicciones. Una tan sencilla como: no respondas al imbécil, y al ladito dice: respóndele al imbécil. Y entonces, ¿ya? ¿Qué sucede? Cuando decimos la Biblia, ese concepto es moderno, porque a nosotros nos llegó la Biblia en este formato que es un solo libro. Cuando escribieron la Biblia, ese no era el concepto. Es más, la palabra Biblia es, mis amigas las griegas aquí, saben qué significa. Viene del griego, que significa libros, en plural. En plural, ¿ya? En plural. Es una colección de varios libros. Lo que pasa es que para nosotros modernos nos los entregaron todos los libros en una forma fácil de llevar para que nos quede fácil. Y si se dan cuenta, muchas veces la letra de las Biblias es chiquitititititititita, para que quepan todos los libros que queríamos llevar en este un solo conjunto. Pero en realidad la Biblia tiene 72, o depende de quién cuente, 73 libros con los apócrifos. 72 o 73 libros. Es decir, lo que llevamos es una biblioteca de varios libros. Los libros, mira, 72 o 73 libros, porque es que hay unos que cuentan el texto de Baruch como pegado al libro de Jeremías, entonces lo cuentan como un libro, quedaría 72. Pero si separan el texto de Baruch del libro de Jeremías, entonces quedan 73.
¿Ya? La Biblia protestante tiene menos libros. Aguántame. Yo me ando para allá. ¿no? 72, 73. Hace 500 años, pues es que ¿Ya? nunca le importa eso. Ya vas a ver, cuéntate, aguanta, ya sabrás por qué. 72, 73 libros. El que escribió el libro Génesis, esa persona no sabe el que escribió el libro Samuel. No tiene idea lo que escribió el uno del otro. El que escribió Ezequiel no estaba pegadito del que escribió Éxodo. Pasaron muchos siglos entre uno y otro, en dos pueblos y dos naciones totalmente diferentes que no tenían conexión uno con el otro. No estaban allí, así como nosotros en las mesas, pegaditos unos de otros. Ellos no tenían esa conexión. Ellos escribían lo que estaba pasando en su tiempo, como pensaban en su tiempo, con la teología de su tiempo, y no era necesariamente la misma que tenía otro autor en otro tiempo, en otro lugar, que también está escribiendo acerca de Dios. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros juntamos todos esos libros y los leemos como hacemos normalmente, de principio a fin, ahí es donde Chris Harrison says, si ven todas las contradicciones que tiene la Biblia, es decir, el libro sin darse cuenta que es que no es la Biblia, sino una colección de libros en general, ¿ya? De libros. Y que esa colección de libros vienen al menos en 3 idiomas diferentes. En hebreo, en arameo y en griego. Esos son los idiomas con los que se escribieron la Biblia. ¿Por qué cambian de idioma? Dependiendo de cuál es el lenguaje que están utilizando en la época en que escribieron el texto. Si en mi pueblo, en Perra Perdida, solo hablamos hebreo, pues ¿en qué idioma voy a escribir el libro? En hebreo. Si en mi pueblo hablan griego, yo no voy a escribir en hebreo. No tiene sentido, porque ¿quién lo va a leer? ¿Ya? Para la época de Jesús, como 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, ya la gente no hablaba hebreo, hablaban arameo. Y hay unos textos de la Biblia que empezaron a ser escritos en hebreo, pero el lenguaje cambió y el texto terminó en arameo. Por ejemplo, el libro de Daniel empieza en hebreo y en la mitad del libro, chuplum, pasa al arameo. ¿Por qué? Porque ya nadie está hablando hebreo, ya hablan arameo, ¿ya? Arameo. Para el tiempo de Jesús, el Imperio Romano, latín solo hablaban en Roma, en las esferas políticas de Roma. Fuera de la política de Roma, todo el Imperio Romano hablaba griego. Todo. Así que para la época de Jesús, cuando se escribe el Nuevo Testamento, lo van a escribir en griego. ¿Por qué no lo escribieron en arameo, que era el lenguaje de Jesús? Porque nadie fuera de Israel, fuera de Galilea y de Judá, nadie más habla arameo. O sea, ¿para qué vamos a escribir un texto que va para el Imperio Romano si el Imperio Romano no habla arameo? Lo traducen al griego. ¿El libro de Daniel entonces fue escrito? En hebreo y arameo. ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay unas Biblias que tienen menos libros que los otros?
porque el Antiguo Testamento, por forma general, decirlo así, está escrito en hebreo y en arameo, el Antiguo Testamento. Es decir, la parte de los textos de la tradición judía están escritos en hebreo con pedacitos en arameo porque se cambió la forma de hablar que tenían en esa época. Pero había comunidades judías que vivían por fuera de Israel, por fuera de Palestina. Vivían en Egipto, vivían en Grecia, vivían en Turquía, vivían en Roma, vivían, ¿por dónde más vivían? Bueno, por varios sitios. Y ellos ya perdieron el hebreo o el arameo, como muchos de nosotros. Nosotros venimos de nuestro país y todavía hablamos español. Pero nuestros hijos o nuestros nietos que nacieron ya en Estados Unidos, ya el español les cuesta trabajo y es más fácil hablar ¿en qué idioma? En inglés. Con esas comunidades judías fuera de Israel, el hebreo o el arameo ya no les daba. ¿Qué idioma hablaban ellos? Griego. Así que, ¿qué hicieron? Alrededor del año 200 antes de Cristo, en la ciudad portuaria muy caché, muy bonita, con mucho dinero y bastante intelectual, la ciudad de Alejandría, en Egipto. ¿Se acuerdan de Alejandría por la famosa biblioteca? The Alexandrian Library, la biblioteca de Alejandría. ¿Qué pasó? Desde que los griegos dominaban el mundo en el imperio griego, el imperio helénico, no porque Helena fuera la dueña, sino que Hellas, es como se dice griego en griego, Hellas, ¿ya? El imperio helénico, tenían este concepto: yo quiero unificar todo mi imperio. ¿En qué forma? Que todo el mundo, mira, puro pensamiento griego, que todas las personas tengan acceso a los textos de sabiduría de cada uno de los pueblos conquistados por Grecia. ¿Qué significa? Que si tú tienes textos de sabiduría escritos en tu lenguaje, en tu idioma, hay que hacer una traducción de esos textos al idioma que todo el imperio pueda tener acceso. ¿Ya? Y por eso en Alejandría, alrededor del año 200, se hace la traducción de los textos judíos que estaban en hebreo y en arameo, los traducen al griego. Padre, los romanos, el idioma de ellos era el griego. Sí, solo en política utilizaban el latín. Nada más. Sí, pero todo el imperio romano, griego. Es como, yo siempre lo comparo como el inglés hoy en día, que tú puedes ir a cualquier país en el mundo hoy en día y al menos te dicen good morning. Sí. No saben más sino good morning y ya, pero como que es el idioma que como que el mundo entero conoce. Así era en la época de los romanos. El imperio, el idioma que todos se conocen es el griego. Los negocios se hacían en griego. Las compra y venta, las mercancías, la aduana se hacía en griego. Porque solo el latín, que era un idioma también culto, era en la política, cuando sacaban las leyes, las cosas así, en latín. Pero promulgarlas al pueblo en general, había que hacerlo en griego. Sí, No existía el italiano. No había italiano. Italiano es del Renacimiento. Sí, el italiano del Renacimiento. ¿Qué sucede entonces? Ya tenemos una versión en hebreo y arameo y una traducción en griego en Alejandría. ¿Vamos bien?
¿Qué sucede? Los judíos en Alejandría continuaron escribiendo otros libros dentro de Alejandría, pero ¿qué hablan en Alejandría? Griego. Así que esos libros nuevos que los judíos siguieron escribiendo eran originalmente escritos en griego, ¿ya? Escritos en griego. Hoy los conocemos y sabemos que son 7 libros no traducidos del hebreo y el arameo, sino que vienen originalmente escritos en griego por judíos en Alejandría. Ya, son 7 libros más. Y hoy le conocemos los nombres. Macabeos 1, Macabeos 2, Tobías, Judith, el libro de la sabiduría, gracias, sabiduría. Hay unos pedazos de Esther y un pedacito, el último capítulo de Daniel en griego. Al pobre Daniel le metieron de todo. ¿Ya? Son 7 pedacitos por ejemplo, la historia de Susana. ¿Se han escuchado hablar de Susana? La famosa chica, la casta Susana, que eran 3 viejos mañosos que la estaban viendo cuando se fue a bañar y después la acusaron de adúltera porque ella no les hizo caso a lo que los viejos... Esa historia no está en hebreo ni en arameo, en Daniel. Viene directamente del griego. Entonces, ¿qué sucede? Esta segunda colección de libros que vienen original en griego, segunda colección de libros que vienen original en hebreo, ustedes que saben griego, ¿cómo se dice segunda colección de libros? Ahí donde está la cosa. ¿Cómo se llama? Ay, muchachos, por Dios. Primero se dice proto. Primero se dice proto. Tercero se dice trito. ¿Cómo se dice segundo? Secondo. Ok, ¿cuánto secondo? Proto se dice primero. Trito, tercero. Segundo se dice deutero. Deutero, colección de libros, no mío. Deuteronomio. Ese título se lo dio nuestro amigo Jerónimo, San Jerónimo, que es el que traduce la Biblia griega al latín. Y es el que les pone en la carta que él manda al Papa, le dice él: Santo Padre, yo le traduzco la Biblia, pero yo le cuento, hay 2 versiones de los textos judíos. Una versión proto, que viene del hebreo y el arameo, y otra versión deutero, segunda, que viene todo en griego. Yo se las traduzco, pero le quiero dejar saber a usted que hay dos versiones. La que viene original de hebreo y arameo y la que viene en griego con estos libros de además. ¿Por qué la iglesia permitió que quedaran estos 7 libros de más? Porque en el Nuevo Testamento hacían citaciones de estos 7 libros de más. Entonces dijo la iglesia, si San Pablo, si la carta de Pedro, si la carta de Santiago hacen referencia a estos 7 libros de más, quiere decir que ellos aceptaban esos libros como si fueran parte de sus libros, de sus textos sagrados. ¿Quiénes somos nosotros para quitarlos?
Y por eso en las Biblias quedaron esos 7 libros. Hasta ahora, todo bien. ¿Ya? Entonces esos son los 7 libros que los protestantes no ponen. Aguanta, que ya termino con eso. Aguanta, calla. Cuando Martín Lutero hace la traducción de la Biblia al alemán, cuando Martín Lutero hace la traducción de la Biblia al alemán, él traduce y él conoce esto, que hay un protonomios, es decir, los libros que vienen en hebreo y en arameo, y hay un deuteronomio, los libros que vienen en griego con los 7 extras. Él traduce el Antiguo Testamento al alemán, pero al final de la Biblia, después del libro de Apocalipsis, traduce los 7 libros extras. Los 7 libros los traduce y los pone al final de la Biblia, con otro título. Él los va a llamar apócrifos. Un apócrifo es algo que está escondido, algo que se esconde, ¿ya? Como cuando usted le esconde la plata al marido para que no la gaste bebiendo, esa platita es un apócrifo. Usted la escondió para que no la encuentre, ¿ya? Apócrifo, ¿ya? Escondir. ¿Por qué lo llamó así? Porque él quiso decir que hay 7 libros escondidos, por decirlo así, al final de la Biblia, después del libro de Apocalipsis. Hay 7 libros que están, entre comillas, escondidos al final del libro del Apocalipsis, que son Tobías, Macabeos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Va todo muy bien. No fue sino hasta el siglo XIX, que estábamos hablando ahorita al principio de la clase. En el siglo XIX, la Sociedad Británica de la Biblia, de SBB o la BBS, British Bible Society, que son los que están imprimiendo la Biblia en inglés para mandarla a sus colonias en Asia, en África, en las islas aquí en el Caribe, aquí para Estados Unidos también. Ellos, para salvar dinero por la impresión del papel, por la tinta que se utilizaba, poco a poco dejaron de imprimir los 7 libros que estaban al final después de Apocalipsis. Ellos decían, ¿para qué estos libros si ya Apocalipsis se terminó? No hay necesidad de más. Vamos a salvar, vamos a guardar, let's save some money, y estos 7 libros al final de la Biblia vamos a dejar de imprimirlos. Y a partir de ahí, todas las Biblias que fueron subsidiadas por British Biblical Association, la Sociedad Británica de la Biblia, empezaron a partir del siglo XIX, cortaron estos 7 libros. Los que hoy llamamos Biblias protestantes, tristemente han pagado las consecuencias, porque ellos han recibido la Biblia ya sin esos 7 libros impresos. Y en español, también The British Society hizo el sponsor, es decir, patrocinaba a la traducción en español, pero como ya dijeron, hay que recortar presupuesto. La versión en español también hizo lo mismo. Estos 7 libros, saquémoslo de impresión. Unas Biblias que están, por ejemplo, la de Reina Valera, que es traducción que viene de España, la traducción Reina Valera de España, patrocinado por the Bible Association, a partir de ese momento tampoco tiene en español
estos 7 libros. ¿Cuáles son esos 7 libros? ¿Puedes decir? Macabeos 1, Macabeos 2, ¿cuáles son los otros? Macabeos 1, Macabeos 2, Tobías, Sabiduría, Judith, Esther, ¿ya? Exacto. Entonces, de nuevo, porque ya nos tenemos que ir, univocalidad es pensar que toda la Biblia, así sea en hebreo, en arameo, en griego, deuterocanónico o protocanónico, todos tienen que decir exactamente lo mismo. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Que cada libro, cuando lo escribieron, en el momento que lo escribieron, con la teología de su época, cuando lo escribieron, dejen que el libro diga lo que el libro dice. Somos nosotros, porque los tenemos todos juntitos, que decimos, ¡ay! Hay una contradicción entre este y el otro. No, cada libro escribía aparte lo que ellos pensaban que era como ellos entendían a Dios, sin saber lo que otro autor, en otro tiempo, con otro idioma, va a escribir de una forma diferente. Somos nosotros que los pusimos juntos, los que vemos como que, ¡ay! Aquí hay contradicciones. Pero cuando ellos escribieron uno por uno sus libros, para ellos mi libro está perfecto, ¿ya? Porque no estaban juntándolos todos, no tenían eso en la mente, ellos no iban a hacer una colección. Somos nosotros los que hemos hecho una colección de todos los libros. Y nos vamos. ¿Por qué hay 2 orden de la creación? Porque hay 2 tradiciones que cuentan la historia de forma diferente. Génesis 1 es un poema. Génesis 2 es una historia que te van contando. Es decir, ni el que escribió Génesis 2 o el que escribió Génesis 1 son 2 tradiciones que el que escribió, la persona que escribió el libro del Génesis, las puso una detrás de la otra. Como quien dice, ¿cuál escojo? ¿La del poema o la de la historia? Pongamos las 2. Chagabum. Y por eso se ven 2 historias de la creación con un orden diferente, porque eran originalmente 2 tradiciones distintas. ¿Quién mató a Goliat? Hasta el día de hoy no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no sabemos si el que mató a Goliat fue una persona, pero mucho tiempo antes que naciera el rey David, y le dieron al rey David el crédito para enaltecer la figura del rey más querido de nuestro tiempo, el rey David, que desde muchachito ya era tremendo. Según segunda de Samuel, el Caná mató a Goliat. ¿Cuál fue? ¿Fue de verdad el Caná o fue David? Hasta hoy en día los estudiosos de la Biblia no pueden decir ni ña ni ña. ¿Cómo? A David no le dieron nada. Es para enaltecerlo, para enaltecer la figura de este rey David. ¿David no había nacido cuando mataron a Goliat? Esa puede ser la explicación, que ya había una historia muy antigua de alguien que mató a un héroe filisteo, pero no sabemos quién ni cuándo. De pronto le pasaron la historia para que el rey David se viera como tremendo muchacho ya desde esa época. Castigar al padre y al hijo, uno se da cuenta cómo el pensamiento antiguo va evolucionando. El texto más antiguo es Éxodo.
Y por eso en Éxodo dice muy clarito, Dios es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, pero todavía no han desarrollado un pensamiento completo, y por eso dicen, y va a castigar, y Para cuando llega Ezequiel, han pasado al menos 5 siglos más. Y cuando llega Ezequiel, ya el pensamiento ha cambiado. Solamente el culpable tiene que pagar por sus ofensas, nadie más. Pero ahí uno se da cuenta de que el pensamiento ha evolucionado, ha cambiado. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Me morí. No hay más. Es decir, cada evangelio va a poner la última palabra de Jesús dependiendo de la teología de cada evangelio. De la teología de cada evangelio. Como en Marcos, Jesús es el siervo que sufre a causa de Dios, la última palabra va a ser, ¿por qué me has abandonado? Porque es como el último sufrimiento que siente Jesús antes de morir. ¿Ya? Pero para Lucas, la forma como Lucas habla de Jesús es de un Jesús que se entrega total y plenamente al Padre. Desde niño, ¿no saben que yo me tengo que ocupar de los asuntos de mi Padre?, le dijo el niño a María y a José. Y ahora en la cruz, lo último que él dice es, Padre, en tus manos está mi vida. Y para Juan, lo que quiere decirnos es, Jesús ya no puede hacer más. No puede hacer más. Lo entregó absolutamente todo. Todo lo entregó, que lo último que dice es, ya, todo está consumado, consumido. Todo está cumplido. Ya no hay más para entregar. Ya, por eso dice, y diciendo esto, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Ya lo último que le quedaba, lo entregó. No hay más para entregar. Pero es la teología de cada uno de ellos. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús? En realidad nadie va a saber cuál fue la última palabra de Jesús, porque nadie estaba pegado a la boca de Jesús, al pobre por allá encaramado, crucificado, que no podía ni respirar. A ver, ¿cómo fue lo que dijo mi? Pero la teología de cada uno es como ellos presentaban a Jesús. Marcos, Jesús es un siervo que sufre a nombre de Dios, y por eso lo último que expresa es ese último sufrimiento de abandono, de tristeza. En Lucas es alguien que Jesús entrega completamente a Papá Dios. Y en Juan, Jesús ya no tiene nada más para entregar. La omnivocalidad. Eso es un concepto moderno, pero cuando escribieron la Biblia no existía. ¿Ya? Así que si ven contradicciones, ustedes digan, mira qué bien, eso nos deja entender que sí, cada libro fue escrito por separado, aparte, cada uno con su mentalidad y su teología. Somos nosotros los que hicimos la colección de libros. Somos nosotros los que vemos las contradicciones. Pero ellos escribieron sin pensar en que iba a haber una contradicción. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Ya? Pues señoritos, señores, thank you very much. Nos vemos el miércoles entrante con otra cosa buena y deliciosa para hablar. Gracias, muchachos, gracias. Thank you so much.